Utopía. Los 18 años de la maestría se me pasaron tan rápido que ahí sí, como dicen, ni me acuerdo. Porque fue una luna de miel bastante ácida. Realmente no dirigía. Lo que se demuestra con el hecho que yo me retiré y la maestría sigue igual de bueno. Se termina lo que se pudo hacer de vivienda rural. Ya la situación de orden público en determinado momento no permitía salir, que esa fue una delicia de investigación en las rancherías guajiras. Unos recorridos de maravilla. Yo añoro mucho ese periodo y ese tipo de trabajo. Y realmente sé que no se puede hacer hoy en día. Y que a pesar de la seguridad democrática de Uribe no se va a poder hacer en muchos años. Las áreas rurales sencillamente no admiten que lleguen unos extranjeros a curiosear, porque uno puede ser o tira o paramilitar o de la guerrilla. O sea, y si lo piden del bando contrario, de todas maneras lo tuestan. ¿Sí? Lo peor del caso es que el contraste con el ejército es igual de grave. ¿Sí? Pues no hay ninguna seguridad. El ejército y la policía no le inspiran la más mínima confianza. No es que uno diga que dicha estoy. No. Con lo que hicimos en La Guajira no tuvimos problema. Pero había una ranchería donde sí nos sacaban escopeta o ametralladora. Pues salía el indio con su escopetica por si acaso íbamos en son de guerra. No, era con escalofrío, de vez en cuando un escalofrío, una cosa así como tenaz. Y me dolió muchísimo dejar ese trabajo, me dolió muchísimo. Porque no sé si es que yo tenga vocación de colombianista o alguna cosa, pero yo aunque denigro mucho, quiero mucho este país. Entonces estar en el campo, los campesinos, el sol, la geografía, todo eso, una verdadera maravilla, una verdadera maravilla. Se siente uno libre, se siente feliz. ¿Eh? Después viene el trabajo de oficina, que era igualmente lindo. Con estos grupos, después del grupo de Jorge, del grupo Silvania, vinieron otros grupos. Casi todos los grupos, casi todos los miembros de los grupos aquí han sido de la Nacional. Y con ellos hicimos unos juegos de planos que los tengo ahí archivados, dibujos a tinta, que son un tesoro. Yo creo que hay unos 1500 planos. Tamaño 35% de levantamientos. De vivienda campesina, de vivienda tradicional, de arquitectura popular. Ahora, en el 91, en el 92 se publicó Arquitectura Popular en Colombia, Herencias y Tradiciones, que fue como una síntesis, pero curiosamente y por motivos de diagramación no tiene mucho plano. Es un libro que tiene ese déficit, sobre todo teniendo ese lujo de plano. No, ahora estoy viendo a ver si saco uno que se llama La vivienda en Colombia pasado y presente, para poder meter algo de ese material. Es que es un material valiosísimo, porque además de la vivienda popular se hicieron planos de arquitectura hecha por el Estado. Bueno, hay un material dibujado, bueno, eso ya no se, como dicen, ya no se usa y ya no se consigue. Ahora todo es AutoCAD. Pero por aquí desfilaron dibujantes excelentes, excelentes. Con una mano, no, sí, pero además, oigo, después de los recorridos se venía a la oficina a trabajar en los planos. De hecho, era toda una dinámica, ¿sí? Muy agradable, muy atractiva. El proceso de dibujo es también creativo. No, y un buen dibujante es una persona pensante. No es solamente un mecánico que dibuja, no es una persona pensante. Entonces ahí se pasó eso. Desde el 90, el 91, 92 no volví a hacer salidas de campo. Después hice unos trabajos en Bogotá. Hice un trabajo de patrimonio y un trabajo de barrios para el POT, que volvió a tener recorridos, pero esa vez recorridos urbanos.
que son distintos. Y por ahí también hay una remua de planos y fotografías de todo ese trabajo investigativo. Uno muy simpático que se llama Arquitectura Fin de Siglo, que lo publicó La Nacional. Con La Nacional he sacado esos 3 libros. Con los Andes no saqué ninguno a la hora de la verdad, aunque apoyaron algunas publicaciones. No, con los Andes saqué una guía de Bogotá. Mi trabajo ha sido como docente e investigador. Sí. Me va a hacer pegar un salto, de para atrás también creo, pero es que es una cosa muy importante en su vida, que es la música. Pero hablemos de música. A ver, no, la música sí es, la relación con la música es, por una parte como oyente, que comenzó muy temprano, desde el bachillerato. Como yo estudiaba cerca del Teatro Colón, iba a los conciertos de la Sinfónica. En la Facultad de Arquitectura, cuando yo estudié, la moda era el jazz. Los arquitectos debían usar zapatos de gamuza, saco de tweed y ser aficionados al jazz. Ese era el signo. Ay, corbata tejida. Corbata tejida. Ese era el arquitecto. Viejo. Viejo todavía anda así. Perdóname. Quise estudiar música. La enseñanza del conservatorio no me atraía. Me parecía muy pesada. Pero estando en arquitectura, como teníamos cercanía con el conservatorio, pues sobre todo cuando se integró la facultad, yo frecuentaba las clases de Otto de Grave. Entonces ahí me eduqué musicalmente un poco mejor con las clases de Otto, ¿sí? Comenzando a armar una discoteca, aproximándome seriamente al tema de la música, pero como aficionado, no como músico. Algo de notación estudié, que en cierta medida era lógico porque si tenía vocación para ingeniería y matemáticas, pues la notación musical finalmente es una forma matemática, una forma de matemática. Pero realmente mi primera experiencia así interesante fue el curso sobre el barroco en la música de la arquitectura con Fabio González Zuleta, quien incluso me dio unas clases de composición. Pues no clases de composición como para componer yo, pero para entender algunos principios de composición. Y la relación con la música ha sido paralela en todo momento a todo. Pero ya en el 80 y pico, en el 85 creo que fue, 84, 85, fui a Radio Nacional y propuse hacer un programa semanal sobre música que se llamó La Música como Experiencia. Y llegué a grabar 100 programas. Esa fue una experiencia muy bonita. ¿Y esos archivos existen? Yo creo que los borraron. Pero espérate que ahí me está fallando un poco la memoria. No sé si fue antes o después del viaje a Londres. Tendría que revisar las notas. Fue un año completo de programa. Fueron 2 años completos de programa. 100 programas se grabó. 104 programas. A las 104 semanas. Yo tengo todas las notas. Tuvo buena recepción. De hecho, la gente lo escuchaba con agrado. Para mí fue una experiencia deliciosa. Trabajar con Radio Nacional fue una experiencia deliciosa. Entre otras cosas porque yo me formé musicalmente a través de Radio Nacional. ¿Mm? Entonces eso fue muy agradable. De prensa sí, eso fue también en ese mismo periodo, después del regreso de Londres, fui columnista del Espectador, columnista semanal del Espectador. Fue por invitación de ellos. Duré 5 años de columnista del Espectador. 5 años. Y a ver, vuelvo a echar de para atrás. Comienzo a escribir cuando comienzo en la Nacional, años 70, 70 y picos. Publico el libro de habitabilidad. Sigo escribiendo lenguaje y métodos, en fin, sigo escribiendo lo que son los textos, los libros, en fin, todo ese cuento. En Revista Semana, cuando llegué de Londres, fui columnista 2 años en Revista Semana. Y después fue que me llamaron en El Espectador. O sea, yo me inicié como columnista en Semana, al regreso de Londres. 87, 88, duré hasta el 90 exactamente.
duré hasta el 90, a mí siempre me han sacado los cambios ¿de qué? De formato. En semana me sacaron cuando comenzó la era Gaviria y pasó a ser una revista de papel periódico a una revista de papel satinado y se volvió neoliberal, entonces nos sacaron a todos los columnistas. Y del Espectador, entonces estoy corrido de fecha, el Espectador es posterior a Semana, eso ya en 90 y picos. Y me sacó cuando llegó un reformador que reformó el periódico y nos sacó a los que éramos columnistas en la semana. Desde el Espectador no he tenido columna fija, porque yo era y he sido bastante antineoliberal. Y en la columna le daba mucho palo al gobierno de Gaviria. Y a Rudy Gómez. A Rudy Gómez le di mucho palo. Pero esa experiencia fue muy buena y es muy curioso. La cantidad de gente que leía la columna era impresionante. En las bombas de gasolina, en el supermercado, le decían, ay, usted es el que escribe la columna, ay, que no sé qué. Y uno dice, caray, la divulgación de los medios es muy fuerte. Las entrevistas de televisión las ve todo el mundo y uno no se imagina que una entrevista de televisión la vea nadie. Y, ay, yo lo vi el otro día en televisión, doctor. El tema de la arquitectura afecta a todo el mundo. Usted escribe muy claramente. Yo trato de hacer las cosas legibles, por eso alguien me llamó macarrónico una vez, nunca supe qué querría decir macarrónico. De pronto en algún momento aterricé. Y tal vez fue, ahora que caigo en cuenta, el hecho de escribir columna de revista o de periódico que me obligó a eso. Porque si uno escribía algo muy confuso, lo devolvían en el artículo y decía, mire, eso no lo entiende nadie. Los periodistas son muy duros en eso. Los editores son muy duros en eso. Pero entonces la experiencia de escribir ya también es que ahora en cierta medida me conoce más como escritor que como otra cosa. También tuve un regio profesor, Antonio Montaña, a quien le hice un proyecto de una casa y él me corrigió muchos borradores. Me enseñó muchas cosas sobre escritura. Él escribe maravillosamente. Es un escritor fantástico. Entonces con ese profesor pues quedé decorosamente bien. Y desde entonces pues más o menos entre la escritura, la pintura, porque también he dejado la pintura, la investigación, porque eso sí, el virus de la investigación y de la docencia. Pero lo curioso es que la maestría me alejó en cierta medida de la docencia. Pues daba cursos en la maestría, pero la docencia de pregrado no la volví a tener. Y la extraño mucho. Y los primíparos, me extraño mucho a los primíparos. Me encantan los primíparos. Que uno les puede decir algo que les llegue con algo de sentido, me parece importante. Sí. El desenlace de lenguaje y métodos fue el libro de Aprender Arquitectura. Este es del 95. Tratada de presentar en una manera fácil de leer. Ese libro me ha dado muchas satisfacciones. Ese y La arquitectura como experiencia que publicó Villegas Editores son los dos libros que más satisfacciones me han dado a mí. Bueno, hemos hecho un recorrido bárbaro. Bárbaro. Sí, vamos en el 92. Vamos en el 92, pero yo le puse así un truco que es que los 18 años de la maestría no me acuerdo de nada. Sí. A ver, es que te cuento que hay periodos en que tal vez porque son tan tranquilos quizás o porque son tan... que transcurren. Realmente tengo la mente en blanco sobre esos años. Que fueron muy productivos, sí, estoy seguro. Pero no hay hechos así que yo recuerde como singularmente importantes. La maestría, como te digo, la maestría fue el centro del mundo. Centro del mundo. Con buenos resultados, afortunadamente. Sin peleas en la nacional, cosa tan curiosa. Sin peleas, digo, ni con directivas, ni con administrativos. No, peleas en la nacional, todas las que usted quiera, pero digamos, la maestría misma
No tuvo problemas con ningún decano, no ha tenido problemas con ninguna administración, al contrario. ¿Es el periodo Mocus? Ese es el periodo Mocus, a mí me toca Páramo, me toca Mocus, me toca todos los rectores. Y me saca Marco Palacios finalmente. Porque no, aunque Marcos quería sacarnos a los que ya estábamos en edad de jubilarnos, a mí no me querían dejar salir, pero me dio tanta rabia el manejo de Marco Palacios de la Universidad Nacional que me salí. Y me salí con pataleta parecida a la del 75. Me salí con pataleta, pero ya más sosegada. Ahí fue mi retiro de la maestría y mi jubilación. Y me llamaron en la Tadeo Lozano en julio del año pasado a que fuera decano de Humanidades, cargo que estoy ocupando hasta este mes. Completo 1 año y 1 mes en la decanatura de la Tadeo y probablemente me retire en agosto. No probablemente, seguramente me retiro en agosto, para ver si regreso al doctorado en la Nacional. O sea, la Nacional siempre jala para allá. Mi paso por la universidad privada ha sido, en términos docentes, bueno, en términos de la decanatura creo que aceptable, pero no ha sido, no, el chip de la universidad pública no se me ha quitado. Para mí yo entiendo la universidad como la universidad pública, ¿sí? Que yo no me siento cómodo en una universidad privada, y mucho menos en la era neoliberal, muchísimo menos en la era neoliberal. ¿Me dejas hacer una llamadita y si quieres? ¿De lo que está escribiendo ahorita? Tengo varios proyectos. El primer artículo que yo escribí, que se publicó en la revista de la Universidad Nacional, se llamó Arquitectura y Cultura en Colombia, 1900. Después escribí el libro en el 85-86. Y ahora quiero hacer otra versión de ese libro, pero quiero hacer un libro grande. Digo grande en el sentido no de formato, sino meter... Es que hay mucha cantidad de información que tengo acumulada en la oficina, en la casa. Mucho trabajo que se ha escrito, que se ha publicado en forma de artículos. Hay mucho material que quiero reunir como en una visión panorámica que se llame Arquitectura y Cultura en Colombia. Ese espero comenzarlo terminando este año. Estoy pensando pasar un proyecto de investigación al Banco de la República. El proyecto se llama Bogotá 1920-1940, la distribución del periodo republicano y el umbral de la modernización, como para tener ahí un oficio. Y ahí sentarse a esperar a que llegue la paloma. Hay mucho material por elaborar. Tengo el de la vivienda en Colombia, pasado y presente. Ese es un libro inédito. Eso se trabajó hace bastantes años con la Fundación Corona. Se trabajó antes que este incluso. O al tiempo con ese. Está inédito. Corona no lo ha querido publicar. De pronto la Javeriana se anima a publicarlo, a coeditarlo con Corona. Esos son planes así de editoriales. Columnista no, porque me han cerrado muchas puertas, ya no es lo mismo, pero sí piden de vez en cuando una colaboración, para lecturas dominicales, para semana, para cambio, piden que mande una notica o alguna cosa. Lástima la práctica periodística porque era bien interesante. La disciplina de hacer un artículo semanal, que fue parecida a la de hacer un programa de radio semanal. Eso es una disciplina importante. Uno se organiza muchísimo por eso. Porque tiene que leer, tiene que investigar, no es sentarse a... Pues esos son planes por ahora, ¿no? Y seguir echando ahí lora a ver cuánto más le dura a uno la pila. ¿Sabes? Yo creo que eso dura todavía un buen rato. Entonces es que con ejemplos como los de Dickens y Vieco, que pasan ya de los 80 años. Yo estoy apenas en los 60 y 65. Triana está a 78, creo, 77, 78. Entonces con esos longevos uno dice, uy, todavía le queda mucha carreta por echarle. Oye, y el Mono Camargo, a mí me dio duro la muerte del Mono. Sí. Porque les digo que él fue mi apoyo moral durante la época fuerte de la Nacional.
El mono era un personaje muy interesante, muy complejo. Y era un músico del miedo, ¿no? Tocaba el cuatro, ¿era? El tiple. Un tiflero de miedo. Era un personaje. Todos los que conocieron al mono en la universidad quedaron en cierta medida marcados por él, ¿no? Me respetaba muchísimo. Eso que a uno más o menos joven le digan que un profesor como Camargo lo respeta, pues eso era como para salir sacando pecho. Él apoyó a varios grupos, el grupo Punto 8, donde estaba Rómulo Polo, apoyó. Es que él estimulaba mucho eso, no comulgaba con el diseño. Por eso, entre otras cosas, nos entendíamos también porque nosotros estábamos en la actitud crítica hacia la enseñanza tradicional. Pero la actitud crítica nuestra no era de orientación ideológica, sino era más, eh, no se puede decir que científica, pero no era científica. Era más como de teoría y de cosas así. Humanista. De pronto era más humanista, sí. De todas maneras caímos mucho en el tema de los métodos de diseño y pues, después al cabo del tiempo, pues ya cuando uno hace sus revisiones, uno se da cuenta de que los métodos tenían buenas intenciones, pero que uno no resuelve un proyecto de diseño a punta de matrices racionales. Eh, por eso metí yo el tema de la experiencia. Que el tema de la experiencia se metió desde esa época. No sé si a ustedes les tocó el ejercicio de dibujar su casa o alguna cosa de esa. Es que yo ahí me confundo. Ustedes entraron en el 73. ¿A ustedes no les di en mi meógrafo las notas? Sí. Con el yin y el yang. Con el yin y el yang. Ese fue el primero. Ah, no, entonces a los otros ya les tocó, fue segunda generación, claro. El mono Camargo imprimió eso en el, en el, en la motoniveladora, ¿cómo se llamaba? En el mimeógrafo, ¿sí? Stencil. Stencil, sí, eso los picaba Josefina, que era la secretaria de urbanismo. Que decía que yo decía que era una secretaria barroca porque improvisaba el teclado. Lo que salía de manos de Josefina era otra cosa. Un intento de definición de arquitectura. Bueno, en ese momento estoy equipado porque ya pasé por la época de las definiciones complicadas y llegué a las más simplificadas. A mí la arquitectura, y es lo que se pone en los libros, es la construcción del espacio habitable. O el espacio habitable construido, porque la arquitectura define la acción y el resultado. No es más. Ese es fácil. Pero antes era uno más elaborado, por allá iba y se metía. ¿Y el arquitecto qué tiene que hacer entonces? Construir el mundo habitable. No más. Pensarlo y construirlo, ¿no? Pensarlo y construirlo. Que es una tarea más importante de la que uno cree, que se toma con menos responsabilidad de la que se necesita y que es vital. De hecho, finalmente uno llega a la conclusión de que la arquitectura es algo similar a la medicina para sostener la vida. Pero eso no todo el mundo lo tiene claro. Pero obviamente para llegar a esas cosas es que uno ha dado muchas vueltas por el mundo. Cuando hicimos aspectos de la arquitectura contemporánea coleccionamos como 10 o 12 definiciones de arquitectura. La de Le Corbusier, la de Mies, la de todos, importantísimas todas ellas. Pero finalmente la que uno usa es como la de todos los días, la cotidiana. Ahora me preguntabas por el diseño. Sí. Esa es otra palabra que le hemos dado hartas vueltas en la vida. Porque cuando yo estudié había una materia que se llamaba diseño básico. Y el taller era taller de diseño. Ahora ya la palabra diseño cayó en desuso. Ahora se habla de proyectos, taller de proyectos. O se habla de diseño en un concepto mucho más amplio. O se habla de diseño gráfico, diseño industrial, diseño de textiles, en fin. Herencias de la Bauhaus, todas ellas. Finalmente son herencias de la Bauhaus. También hay una definición muy sencilla que es la de Alexander, que es algo así como que es como dar una respuesta de forma, en términos de forma, a un problema definido. O sea, antes diseño es forma. Nunca aclaró si la literatura la incluía en el diseño, si la música la incluía en el diseño.
porque de todas maneras son problemas de forma. Mucho, un compositor tiene que dar forma a la música, un literato tiene que darle forma a la novela. No, y una partitura es un diseño. Una partitura es un diseño. Tú que has trabajado tanto en escenografía, diseño escenográfico, que es un tema fascinante. El tema de los teatros es fabuloso. Es fabuloso. O sea, has hecho cosas importantes ahí, ¿no? El Teatro Tolima, el Teatro Imperial. No, vea, es muy importante eso. Uno se la pilla. Como yo estaba en el Consejo de Monumentos, he visto muchos proyectos de teatros que son monumentos nacionales. Chicos, me da pena con ustedes, pero tengo que hacer dos cositas y me voy para mi casa. Me llamas otra, pero ¿sabes dónde? En mi casa.